Buenas tardes a todos y todas. Damos inicio al acto académico de entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al doctor Carlos Alberto Scolari. Preside esta ceremonia el rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci. Lo acompaña la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciada Cintia Pinillos, y le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Carlos Alberto Scolari. A continuación, entonaremos las estrofas del Himno Nacional Argentino. Que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria divina. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria
Adhiere a este acto de reconocimiento la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina, RedCom, y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, FADECOS. A continuación, invitamos a compartir unas palabras a la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciada Cintia Pinillos, en su condición de madrina del homenajeado. Buenas tardes a todos y todas. Para mí, como decana de la facultad, es realmente un honor ser madrina de este doctorado honoris causa por muchas razones. Voy a ser muy breve porque luego su colega, amigo y quien tuvo la responsabilidad de presentar como expositor en el Consejo Superior de la Universidad esta distinción, Fernando Irigaray, va a ser la laudatio. Pero sí quería decir algunas cosas que me parecen importantes para comenzar este acto. En primer lugar, el doctor Scolari cuenta con el reconocimiento a nivel nacional e internacional por ser uno de los exponentes más destacados en el campo de la comunicación. Su producción académica es referencia ineludible de la disciplina y, como seguramente detallará Fernando, es uno de los autores más frecuentemente citados en los trabajos de investigación, pero también en la bibliografía de los programas de grado y posgrado de las carreras en lengua española. Pero lo que quiero decir, que me parece lo más importante, es que Carlos es parte de nuestra comunidad. Recién compartíamos algunas charlas y su historia es también la historia de la carrera y la historia también de la recuperación democrática y de lo que significó esa generación que hizo tanto para que hoy podamos estar aquí y tengamos una carrera que está cumpliendo 50 años. Y en este sentido, él es graduado de nuestra casa, fue docente e integra también nuestra comunidad de manera formal a través del Centro de Investigaciones de Mediatizaciones. Recién comentábamos con Sandra Valdetaro, que es parte del Comité Académico Externo, con lo cual es parte de nuestra comunidad también de manera formal. Y en realidad también me parece importante destacar que esta distinción, que es promovida por la Escuela de Comunicación Social, está aquí su director, por la Maestría en Comunicación Digital Interactiva y por el Doctorado en Comunicación Social, es una manera más de celebrar 50 años de la carrera de Comunicación Social en nuestra universidad. Y es una manera de celebrar de esta forma que nosotros y nosotras sabemos, que es reconociendo a aquellas personas que delinearon nuestra disciplina y que además con muchísimo compromiso contribuyeron a la construcción de la universidad pública. Entonces, los aniversarios importantes, como los medio siglo en este caso, nos obligan a reflexionar acerca del camino recorrido por una disciplina, pero también y sobre todo, más en estos tiempos, los desafíos que enfrentan las disciplinas. En este sentido, estamos en un proceso muy importante en la Facultad de Ciencia Política y concretamente en la carrera de Comunicación Social y seguramente la obra de Carlos va a ser central en esas discusiones. En este sentido, a mí me parece importante también en estos tiempos tan difíciles dar cuenta de que la carrera de Carlos es también una muestra de que la universidad pública en esos tempranos años de la democracia formó profesionales que tenían una potencialidad enorme para ser personas destacadas en el marco internacional, y eso es parte también, por eso creo que este acto es también un acto político en defensa de la universidad pública, de reconocer lo que supone que la universidad pública pueda, con ingreso irrestricto y en la masividad, formar profesionales de la talla de Carlos. Entonces me parece que eso es muy importante reconocer. Y lo último que quiero decir en este momento es que las preocupaciones y las esperanzas contemporáneas de nuestro tiempo deben ser sin duda preocupaciones y esperanzas de la universidad, y más de la universidad pública. Y la producción académica en su campo disciplinar, a lo largo de toda esta trayectoria de Carlos, es un ejemplo de esos desafíos, pero también de esas esperanzas para desde el campo de la comunicación entender el presente y comprender también el futuro. Muchas gracias.
Ahora escucharemos al magíster Fernando Irigaray, director de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva y de Comunicación Multimedial en la UNR y director ejecutivo de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia, quien leerá la laudatio. Señor rector, señores concejales de la ciudad de Rosario, decanas, decanos, secretarios de gestión de la universidad, secretarias y secretarios de facultades, directoras, directores de la escuela, directores del doctorado, cuerpo de profesores, graduadas, graduados, estudiantes, amigas y amigos. Es un gusto saludarles y agradecerles por acompañarnos en esta tarde de celebración y reconocimiento. Estoy muy nervioso. El doctor Carlos Scolari es catedrático del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y anteriormente fue coordinador del programa de doctorado y fundador del grupo de investigación Medium en ese departamento. Tiempo atrás fue coordinador del Máster Oficial en Comunicación Digital Interactiva y del Grupo de Investigación en Interacciones Digitales de la Universidad de Vic, donde además fue profesor de Teorías de la Comunicación y Comunicación Digital. Más lejos, en el tiempo, como ya lo adelantara nuestra decana, en sus inicios académicos fue jefe de trabajos prácticos en nuestra Escuela de Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Políticas. No los voy a aburrir leyendo su extenso y prolífico currículum. Hoy quiero referirme a Carlos, y no solamente en su dimensión académica. Me es muy difícil y no puedo separar la figura del amigo, así que sepan disculpar las digresiones que puedo cometer, contando algunas anécdotas mientras repaso algunos hitos de su producción académica. Preparar esta locución es un ejercicio de memoria fragmentada, caleidoscópica, una serie de instantáneas y retazos que intentarán llenar de sentido a este relato laudatorio. Inquieto, hiperkinético y multifacético, Carlos no puede estar quieto, siempre imaginando la próxima jugada en diversos tableros simultáneos. Continuamente me asombro con sus enormes y diversas capacidades de producción y pensamiento. Recuerdo hace 20 años, para la conformación de la red ICOT, la Red Iberoamericana de Comunicación Digital, un proyecto del programa Alfa, financiado por la Comunidad Europea, que Carlos ideó y dirigió. En uno de los encuentros, estábamos en un hotel en el Calafate, a metros del lago argentino, lugar bello y maravilloso. Él hizo reservar el salón principal para trabajar en un libro colectivo, que era el fin de esta red. Cada una de las mañanas, Carlos se levantaba a las 7:30, golpeaba todas las puertas de nuestras habitaciones y así nos levantaba tipo sargento primero de un regimiento y nos encerrábamos a producir hasta muy pasado el mediodía en una manu militari, como le gustaba a él decir. Este hermoso esfuerzo que nos privó de ver a través del gran ventanal del hotel ese majestuoso paisaje, generó un documento que se publicó en 4 idiomas y se utilizó como base para cambios de planes de estudios, del diseño de nuevas asignaturas y de futuras carreras de posgrado en varias universidades de Iberoamérica. Como un raconto, la memoria me lleva a su microdepartamento de calle Callao. Ese espacio de microarquitectura que parece inspirar su trabajo, realizando un puente temporal con su obra rayuelística y maradoniana de Cultura Snack del 2020, obra que invita a los lectores a alejarse de la lectura secuencial y deja su huella autoral utilizando la tercera persona. En ese texto, inspirado en la portada de la revista Wired del año 2007, Carlos hace un decálogo a modo de recapitulación de las características de la cultura contemporánea y plantea que los discursos tienen la peculiaridad de la brevedad, la miniaturización, la fugacidad, fragmentación, viralidad, remixabilidad, infoxicación y movilidad, entre otras características. En ese microespacio habitativo en su etapa rosarina, redactó infinidad de artículos, documentos políticos y otros escritos que siempre tuvieron una marca autoral directa, definida,
que se puede encontrar a lo largo de los años en toda su producción. En esos tiempos, su marca discursiva estaba acentuada porque era tipiada con su Remington 10 azul con tipografía manuscrita, única en su tipo, por lo menos en esta comarca, una verdadera rareza que delataba directamente al emisor. Mi memoria genera un salto temporal a mediados de los 80, época en que sonaba Parte de la religión de Charly García, y me trae imágenes de Carlos, equipo fotográfico colgando y grabador en mano, caminando por el interior del Hospital Borda de Buenos Aires, al que habíamos entrado furtivamente para hacer una especie de fotomontaje que lamentablemente no pudimos terminar. Mientras preparaba esta alabanza académica, encontré una vieja fotocopia de La utopía de la manipulación de Aníbal Ford, un texto de 1982, publicado en el clásico Medios de Comunicación y Cultura Popular de Ford, Rivera y Romano, allá por el 85. Carlos me dio la copia de este microtexto y me dijo: léelo, la semana que viene lo discutimos. Una práctica que repetiría con frecuencia con otros trabajos políticos y de comunicación. Recuerdo muy especialmente los del maestro Jesús Martín Barbero. Tanto en los pasillos de la vieja facultad, ante la mirada cómplice de la estatua de Fray Francisco de Vitoria, conocido por los más viejos nosotros, el Payo, como en las mesas del tercer tiempo, una parada obligada en Córdoba y Balcarce, se discutía con pasión y tesón de política, de central y fundamentalmente de comunicación. Recuerdo con tristeza, caminando por calle Dorrego, en los primeros años de la década del 90, cuando Carlos me cuenta sobre su partida al exterior. En Turín, donde se afinca, comienza al tiempo a trabajar como diseñador interactivo, realizando la arquitectura de información e interfaces multimedias e interactivas en diversas producciones, tanto offline como online. Unos años después, retoma el contacto con la vida universitaria que había dejado en este viaje y comienza el doctorado en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, obteniendo el título de doctor en el 2002. Entonces vuelve a la vida universitaria y se dedica de pleno a la investigación y la enseñanza en la Universidad de Vic en Cataluña, donde se va a vivir con su familia. En 2004 publica un libro disruptivo con el tema de investigación de su tesis de doctorado, Hacer clic hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales, con el que obtuvo el premio Eusebi Colomer de la Fundación Epson. En él plantea un cruce entre la semiótica y la psicología cognitiva, haciendo hincapié en las microinteracciones digitales que tienen lugar en las interfaces. Este libro es un puente que conecta con el que publica en 2018, Las leyes de la interfaz, donde se propone ampliar esta conceptualización para llevarla a todo tipo de procesos tecnológicos y sociales. En esta producción se anima a pensar la interfaz como un concepto contenedor que permite rediseñar la interacción entre los usuarios y los sistemas, saliendo de las pantallas y computadoras para pensar a las organizaciones como interfaces. El fin de los medios masivos, en el 2009, que escribió junto a Mario Carlón, es otro libro que generó un intenso debate. Allí analizan los medios en la era posmasiva, con artículos de Logan, de Sandra, de José Luis, Bertetti y Verón, entre otros. Este libro, que además me sorprendió y me emocionó con la dedicatoria que me hiciera en el prefacio con la expresión entre compas. Copas y entre paréntesis la M. La cuestión gráfica era más difícil de explicar. Hago una elipsis narrativa y salto al 2022 con la publicación de La guerra de las plataformas, del papiro al metaverso, que me tocó hacer una reseña para la trama. Se trata de un ensayo que traza un mapa que articula perspectivas diacrónicas y sincrónicas, utilizando la anacronía para crear enlaces entre pasado y presente a lo largo del relato. La narración está atravesada por una idea de disrupciones y continuidades de las tecnologías. Se entromete con algunas batallas comunicacionales, gran obsesión de él de muchos años, desde el conflicto entre Egipto y Pérgamo por la supremacía del papiro y el pergamino. La nueva combinación de las redes chinas, la pesadilla distópica de Zuckerberg, del metaverso, llegando hasta la guerra total de las plataformas.
Lejos de la idealización evolutiva lineal y del ocultamiento de tensiones, avances y retrocesos, fracturas y desviaciones en la historia de los medios de comunicación, la guerra de las plataformas campea la transformación mediática a través de su historia y el control de los medios de producción, idea que desarrollará y ampliará en su última producción, sobre la evolución de los medios, emergencia, adaptación y supervivencia, publicada en el 2023 en inglés y ahora en el 2024 en castellano, y que mañana, por eso no voy a hablar del libro, paso el chivo, que van a estar junto a Sandra y a José Luis Fernández presentando el libro junto a Carlos en el Zoom a las 18 horas en la facultad. Una de sus obras más citadas, que se convirtió en una biblia de referencia del transmedia, como sentenció un reconocido productor, es sin lugar a dudas Narrativa Transmedia, cuando todos los medios cuentan, en el 2013. Esta obra marcó a una enorme cantidad de estudiantes, investigadores y a productores de narrativas interactivas y transmedia. En síntesis, influyó en forma definitiva en nuestro trabajo. Este texto, así como la gran cantidad de artículos y capítulos de libros sobre este tema que escribió, conforman un corpus con una gran importancia en el campo. Un día, con una acción de tinte calvinista, Carlos clava un puñal en el muro digital. Ese día es en el que publica un artículo en el que declara la muerte de la narrativa transmedia, con el que genera una enorme discusión en el ambiente académico profesional en Iberoamérica de los que trabajamos en narrativa transmedia. Las referencias que enunció, son solo algunas. Su obra es vastísima. Ayer buscando encontré un libro que me había olvidado que había escrito, que es hermoso. Se llama No pasarán las invasiones alienígenas de Wells Spielberg, 2005, que me lo había regalado en una de sus tantas vueltas a Rosario. Hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva, lostología, estrategia para entrar y salir de la isla, con Alejandro Pisitelli y Karina Maguregui en el 2010, Cross-Media Innovations, con Ibrus en el 2012, Transmedia Archaeology con Bertetti y Friedman en el 2014, Ecología de los Medios en el 2015, con el que obtuvo el Edward Cambertell Award, otorgado por el Media Ecology Association, y el hermoso libro Objeto, Media Evolution, con Fernando Rapa en el 2019, que es una obra hermosa. A esta producción académica se le suma una primera novela, La Gran Enciclopedia Argentina, en el 2021. Una obra polifónica híbrida en donde la historia de esta supuesta gran enciclopedia nacional, producida en forma secreta por encargo de Perón, es contada por un viejo agente de inteligencia que va perdiendo su memoria paulatinamente. El relato se entrecruza con texto de la misma enciclopedia, transcripciones de clases clandestinas y un par de ensayos a cargo de autores que analizaron la obra. El tono de falso documental hace que uno se olvide de la ficción y dude sobre si realmente ocurrieron esos hechos. Sus contribuciones científicas más destacadas se han dado en la semiótica de las interfaces, como dijimos antes, y los procesos de interacción, donde ha integrado los modelos semiológicos de Eco, de Greimas, con las contribuciones cognitivas de Norman, Minsky y Francisco Varela, y en las teorías de comunicación digital interactiva. Sus principales referencias son Jesús Martín Barbero, McLuhan, Robert Logan, Len Manovich y Henry Jenkins. Como adelantara, estudió profundamente las narrativas transmediáticas y estos últimos años se han centrado en el estudio de la teoría evolutiva y la ecología de los medios. Carlos, con su vasta obra académica, es referencia en casi la totalidad de las escuelas de comunicación, periodismo y diseño en Iberoamérica. No hay carrera de nivel superior, ya sea terciaria o universitaria, de grado o de posgrado, que en algunos de sus trayectos formativos no se incluya al menos una de sus publicaciones en su programa. Hijo de la universidad pública, la universidad que queremos, nos enorgullece por su despliegue en distintos ámbitos científicos y académicos en el mundo. Carlos no se olvida de sus orígenes y los rescata y valora, manteniendo una continua relación con nuestra comunidad. Es miembro, como se dijo anteriormente, del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones, el CIM, de nuestra facultad. Integra el Consejo Académico de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia, es profesor del doctorado y conferencista destacado y habitual en eventos académicos organizados por la escuela, la maestría y el doctorado.
Hoy nos encontramos aquí para honrar al doctor Carlos Scolari con esta distinción académica, la máxima que entrega nuestra Casa de Altos Estudios. En el 50º aniversario de nuestra querida Escuela de Comunicación Social, decidimos galardonar al más reconocido de los nuestros en el ámbito académico a nivel global, nuestro graduado, el doctor Carlos Scolari. Invitamos ahora al rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, para que nos dirija unas palabras. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas las autoridades presentes. Yo voy a intentar hacerlo menos formal porque estamos entre amigos y en familia, así que quiero correrme un poquito de ese lugar. Darte... No la bienvenida, sería una ofensa darte la bienvenida a la Universidad Nacional de Rosario para alguien que es parte de nuestra comunidad. Sí, la bienvenida a casa y decirte, Carlos, que es un enorme placer poder entregarte en nombre de la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario el título de doctor honoris causa, que como bien señalaba Fernando, es la máxima distinción que entrega nuestra universidad. Felicitar a la escuela, a la facultad por esta decisión tan oportuna de celebrar los 50 años de una historia de tanta lucha, de tanto amor, de tanta pasión por la comunicación, por la universidad, por la ciencia. No hay decisión más oportuna que la de celebrar ese medio siglo de vida que, reconociendo a uno de los mejores exponentes de eso que generamos colectivamente a lo largo de tantos años de historia y eso que nos produce orgullo y por lo que defendemos a nuestra institución. Y contante, Carlos, que además es infrecuente. En general buscamos personalidades muy lejanas, por supuesto importantes referentes en distintos ámbitos disciplinares, que en el mejor de los casos tienen contacto con grupos de investigación, con colegas de nuestra universidad, pero no es frecuente que la universidad decida, por unanimidad, como lo hizo el Consejo Superior, reconocer a alguien que ha sido egresado de nuestra universidad, que ha pasado por nuestro cuerpo docente, que es miembro y parte de nuestra comunidad, aunque circunstancialmente la vida lo haya puesto en otro lugar. Todos sabemos que nadie finalmente se va de los lugares donde ama la vida y sabemos perfectamente que vos estás bien firme todos los días en la vida de nuestra comunidad. Entonces es una caricia institucional, a mi juicio necesaria y justa por tu historia, por tu recorrido al que se hizo muy bien mención. Y si me permiten, al mismo tiempo, casi como una decisión del rector en este mismo acto, hacer extensivo, aunque no se hace de manera colectiva, la entrega del doctorado a la comunidad de la Escuela de Comunicación Social, que hoy está bien representada en este recinto y faltan muchos otros colegas que han hecho tanto y tan importante para que esa historia pueda ser contada con ese orgullo así. Decirte que Fernando hizo una gran laudatio justificando y fundamentando acertadamente y con estricta justicia cuáles son los elementos, además de esa historia en común, que te convierten en una referencia ineludible y que justifican esta distinción. Cintia sumaba también en el mismo sentido. Yo transmitirte que lo que venimos hoy, además de poder hacer esa caricia institucional, es a reconocer una manera de pensar, de hacer el mundo, que a nuestra comunidad, en particular a la comunidad de comunicación social, pero a la de la Universidad Nacional de Rosario en su conjunto, nos interpela, nos conmueve y nos moviliza. Siempre se repara en el currículum, en la trayectoria, en los aportes al área disciplinar que a quien reconocemos efectivamente hizo, y por supuesto que es importante porque se trata de un título y una distinción académica en una institución como la nuestra,
pero a mí siempre me gusta más ponderar esa manera de transitar, ese testimonio de vida que da cuenta de los valores, de los principios que nuestra institución abraza y que nosotros defendemos. Y es eso lo que a mí me gustaría hoy podamos reconocer colectivamente, y en ese reconocimiento a tu trayectoria, en ese reconocimiento a esa historia tan rica de la Escuela de Comunicación Social, también decir qué institución queremos ser. Yo siempre en estos actos digo que cuando la universidad, cuando cualquier institución decide reconocer a alguien, en el momento en el que está ponderando esa trayectoria también están diciendo mucho de sí misma. Está contando algo de un espejo donde queremos y nos gusta mirarnos. Y en un momento, como bien se decía, muy delicado, este reconocimiento es también para nosotros una especie de declaración de principios. Vivimos un momento para el que no necesariamente estábamos preparados, pensábamos que muchas cosas que se sostuvieron durante mucho tiempo ya no íbamos a volver a escucharlas. Y hoy nos pasa, no lo circunstancial, porque me animaría a decir que la discusión por el presupuesto de este año y por la ley de financiamiento es grave, la situación que atravesamos, pero es relativa frente a otras cosas, que el problema que vamos a tener con el presupuesto del año que viene, que realmente es grave y genera mayores complejidades que las que atravesamos a lo largo de este año, es menor respecto de otras cosas, incluso la injustificable, angustiante, imperdonable situación salarial a la que se somete a docentes y no docentes, trabajadores de la educación de todo el país, es relativa frente a la sistemática, sostenida campaña de desprestigio a la ciencia, a la educación, a la formación universitaria, que con mucho ahínco a lo largo de estos últimos meses hemos tenido que soportar, desmereciendo el esfuerzo fenomenal que un montón de trabajadores de educación, colegas docentes, investigadores, hacen todos los días, la mayoría de las veces mal pagos, para poder sostener esto que amamos y que hacemos con mucha vocación. Y en ese contexto delicado, donde el sentido mismo de la universidad pública se pone en debate y en discusión, donde hacemos una apelación permanente a la sensibilidad de la sociedad argentina para defender, sostener y resguardar algo que nosotros entendemos no constituye un problema, sino la posibilidad de encontrar una salida a los problemas estructurales que la nación tiene, poder reconocer tu trayectoria, que es una síntesis y una expresión de eso que produce, genera, crea y construye el sistema universitario público argentino, para nosotros también es de alguna manera decir a viva voz y públicamente qué es lo que somos, qué es lo que construimos históricamente, qué es lo que defendemos y qué es lo que queremos ser. Entonces, agradecerte, Carlos, también, no solo por tu historia, por ese testimonio y esa manera de andar la vida que a nosotros nos conmueve, por este vínculo amoroso que tenés con nuestra comunidad, más allá de las relaciones personales, por ser siempre parte de esta que es tu casa, también por permitirnos con este reconocimiento, en un momento extremadamente delicado, poder contar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué es importante defenderlo. Termino siempre estos actos, quizás porque en estos momentos de tanta angustia la sensibilidad está a flor de piel. Cuando me toca cantar el himno siempre se me mueven muchas cosas y en estos contextos un poco más. Y el himno nos invita a morir con gloria. Yo siempre digo que para poder morir con gloria primero hay que vivir dignamente. Nosotros venimos a agradecerte hoy tu familia, tu casa, esa manera tan digna de vivir y de andar la vida que nos ayuda a nosotros a ser mejores. Bienvenido a casa.
A continuación, el rector de la Universidad Nacional de Rosario procederá a la toma de juramento. Damos lectura de la resolución número 231/2024, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la UNR al doctor Carlos Alberto Scolari. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve. Artículo primero, otorgar al doctor Carlos Alberto Scolari el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo segundo, encomendar el madrinazgo del doctorando, doctor Carlos Alberto Scolari, a la señora decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciada Cintia Pinillos. Artículo tercero, inscríbase, comuníquese y archívese. De inmediato, entonces, el señor rector procederá a efectuar la toma de juramento. Querido Carlos Scolari, jura respetar y hacer respetar en cuanto de vos dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Se hará entrega ahora del diploma y la medalla que acreditan el título otorgado. Bien, a continuación, en nombre del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, el concejal Carlos Cardoso hará entrega al doctor Carlos Scolari de su reconocimiento como docente e investigador distinguido de la Ciudad de Rosario. Las paredes, el diploma y el decreto, ahí estamos. Ahora escucharemos la conferencia del flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, doctor Carlos Alberto Scolari, titulada Comprender la comunicación en 10 frases. Bueno. Yo generalmente termino las conferencias, charlas con esta diapositiva. Ahora la tengo que poner al principio. Gracias al rector y autoridades de la UNR, gracias a la decana, autoridades también de la facultad, de la Escuela de Comunicación, colegas, docentes, no docentes, profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, periodistas, relacionistas públicos, publicistas, documentalistas, cineastas, estudiantes también. Obviamente la emoción es muy grande. Yo generalmente no leo los discursos, pero también me lo escribí, aunque voy a entrar y salir. Realmente, bueno, es un honor, un placer estar acá adentro. En un momento era un templo bancario esto. Yo venía a cobrar cheques acá. Ahora por lo menos no todo va para peor en el mundo, ¿no? Ahora es un templo del saber. Gracias por el reconocimiento, por la bienvenida. Gracias al Consejo Deliberante. Es casi como ser ciudadano ilustre, ¿no? Es como vivir en una ficción.
Espero que no me metan en un concurso de pintura, el jurado, alguna cosa de esas. Bien, yo soy de los que piensan que el doctorado honoris causa hay que dárselo a gente que no tiene un doctorado. Si uno ya tiene uno, ¿para qué quiere otro, no? Siempre desconfíe de esos académicos cuyos currículums proclaman que han recibido decenas de doctorados honoris causa, ¿no? Yo siempre creo que es mejor dárselo a gente que por fuera del mundo científico y académico se han caracterizado por su compromiso social o han hecho aportes a la cultura o al arte, ¿no? Sobre todo al arte. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir darle un doctorado honoris causa a Scolari teniendo un Scaloni en Casilda? Por otra parte, siempre pensé que el doctorado honoris causa es un reconocimiento que te llega en la vejez. O sea, debería llamarse doctorado senectus causa, ¿no? Sandra, Fernando, Néstor intentaron convencerme de que no es así, pero su argumento, podríamos decir que envejeció muy rápido. Yo me siento joven, más que Mirta seguro. No me resultó fácil seleccionar estas 10 frases. Como cualquier otra, es una selección muy personal. Muchas frases y personas, nombres, colegas quedaron por el camino. Es la ley de la cultura snack, ¿no? Menos es más. Entonces, bueno, voy a tratar de recorrer estas 10 frases. En algunas me detendré un poco más. En otras me detendré un poco menos. Vamos por la primera. Mi madre, cuando le dije que iba a estudiar comunicación, me dijo, ¿por qué no estudias una carrera? Estamos en el año finales del 82. Hay gente acá presente que le hicieron la misma pregunta en la familia, ¿no? El día que dije que quería estudiar comunicación, la respuesta de mi madre, en forma de pregunta, fue inmediata y lapidaria. Comunicación, evidentemente, no es una carrera, o no era una carrera. Carrera era derecho, economía, medicina, carreras que se escriben con mayúscula al inicial, ¿no? Incluso hasta ciencia política sonaba carrera, ¿no? Pero no comunicación. Comunicación, como veremos al final de esta charla, es otra cosa. Vamos a la segunda frase. La comunicación es una suma de malentendidos. Greimas. Como dice ahí, Greimas es incomprensible. Si leemos solo un texto de su enorme producción, no entenderemos nada. Hay que leer 2, 3, muchos textos de Greimas para comenzar a entender lo que quiso decir, lo que quiso hacer. Greimas no hizo otra cosa que construir uno de los últimos y más sofisticados sistemas teóricos sobre la construcción del significado. Él llevó el formalismo de Saussure, de Propp, de Benveniste, Jacobson, hasta sus últimas consecuencias. Esta frase de Greimas, que a mí me encanta, yo creo que encierra todo el misterio de la comunicación. En 7 palabras, Greimas dinamita medio siglo de teorías de la comunicación, donde el emisor le mandaba una flechita al receptor a través de un canal y tenía efectos. Esa es la metáfora bélica aplicada a la comunicación. Cada vez que un publicista o político dice campaña, target, impacto, muere un gatito en TikTok. La comunicación es complicada, impredecible y vive de sus malentendidos. Ojo al dato, Greimas fundó la Escuela Semiótica de París, pero no era francés, era lituano. Cuando terminé de escribir estas 10 frases, descubrí que la mayoría provenían de inmigrantes, gente que había cambiado de país antes de decir lo que tenía para decir. Un clásico. El medio es el mensaje, Marshall McLuhan. Es como un aforismo peronista, ¿no? Esta frase la más repetida, citada y reiterada, pero quizás la menos comprendida de todas las verdades macluhanianas. Hoy todos citan a Antonio Gramsci, desde Nick Snisek hasta el teórico de las plataformas, hasta los periodistas de la revista Seúl. En una época se citaba mucho a McLuhan. Gente que nunca leyó a McLuhan tira sobre la mesa la frase «el medio es el mensaje», para cerrar una discusión.
Como diría Eliseo Verón, es una forma nominalizada, es una frase-concepto con el poder de explicar todo. Creo que las mejores frases son las que abren discusiones, no las que las cierran. Pero eso a veces depende más de nosotros que de las pobres frases en sí mismas. Con esta frase pasan muchas cosas. En la década de los años 60, lo nuevo venía de París. La semiología de Roland Barthes, que estudiamos en los 80s en nuestra facultad, interpelaba a las ciencias sociales desde un barcito del barrio latino. Ahí se decía, con acento cortasariano, la ideología es el mensaje. Habría que meterse en el contenido, explorar sus vericuetos, hasta extraer el significado latente. Hoy hablamos de data mining. Lo que hacían los franceses era text mining, o minería textual. Y es ahí donde McLuhan viene y dice que no, que el significado está en el medio de comunicación. Nos transforma más leer historietas que el imperialista Pato Donald que deambula por sus páginas. Y nos cambia más pasar el dedito en la pantalla que el vídeo que estamos mirando y en un ratito olvidaremos. McLuhan adelanta otra historia, mucho más actual. Yo pienso a McLuhan en una serie, la de los nuevos materialismos. Al desviar la atención de lo textual discursivo a lo mediático material, McLuhan anticipa buena parte de las reflexiones contemporáneas sobre la dimensión geológica de la comunicación. Detrás, de otra forma nominalizada, el concepto de nube, ¿no?, de cloud, se esconde una densa trama de infraestructuras, cables subterráneos, explotaciones de litio, golpes de Estado, desmedido consumo eléctrico y de agua, e irremediable impacto climático. Con su célebre frase, McLuhan está llamando la atención y anticipando este interés por la materialidad de la comunicación. Creo que un libro como Understanding Media, del año 64, traducido al castellano como Comprender la comunicación, podría haber sido publicado en la colección blanca de la editorial Caja Negra, junto a otros autores y autoras clave de los nuevos materialismos. Pienso en autoras como Jane Bennett o Jussi Parikka con su Geología de la comunicación, en la colección de Caja Negra. O sea, podríamos decir, si McLuhan viviera, sería Caja Negra. Fernando hizo varios spoilers con la gente que estoy mencionando, ¿no? Abro paréntesis. Gracias, Fernando, hiciste un buen recorrido bibliográfico. Ni Perico de Homo sapiens se hubiera hecho algo así. Perder el objeto para recuperar el proceso. Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero no era McLuhan, pero nos dejó unos cuantos aforismos teóricos. Este en particular resume el gran aporte de los estudios latinoamericanos de comunicación. El abandono del medio como canal, ese objeto por donde circulaban las flechitas que el emisor enviaba al receptor, para diluir ese intercambio en una trama cultural mucho más compleja y difícil de poner a foco. En esta facultad leímos con pasión a Jesús Martín Barbero y también a Néstor García Canclini. Alguien un día los unió para siempre, Jesús Martín Canclini y Néstor García Barbero. Jesús Martín Barbero está a las teorías de la comunicación como Gabriel García Márquez a la literatura. Ambos compartían un estilo narrativo, el barroco latinoamericano, e incluso un recorrido, leer lo local, pero sin renunciar a los prismas europeos o estadounidenses. Ambos amaban el cine, ambos vivieron en otros países, ambos se propusieron contar historias locales, pero con un ojo puesto en los conceptos y categorías que provenían de otras latitudes. En sus clases en la Escuela Internacional de Cine en San Antonio de los Baños, en Cuba, García Márquez machacaba a sus estudiantes con la siguiente consigna: tema latinoamericano, relato hollywoodense. García Márquez amaba el cine clásico de Hollywood y no dudaba en llevar grandes directores a la isla. Spielberg, Coppola pasaron por ahí. Esta obsesión cinematográfica de García Márquez, yo creo que aparece o reaparece de manera especular en la obsesión teórico-intelectual de Martín Barbero. En el caso de Barbero, la fórmula sería relato latinoamericano, tema hollywoodense. El proyecto detrás del libro de los medios de las mediaciones es precisamente ese: interpretar el consumo del cine, la radio,
la radio, la prensa, perdón, era precisamente es interpretar el consumo del cine, la radio, la prensa o la música, o sea, lo masivo desde la cotidianidad activa del pueblo, lo popular, dentro de un contenedor narrativo que hace saltar por los aires las asepsias, ¿no?, del discurso científico tradicional. Barbero y García Márquez son el barroco latinoamericano, ¿no? Si el cine que quería García Márquez se inspiraba en la narrativa de Hollywood, el pensamiento crítico y la historiografía europea fueron la materia prima de Jesús Martín Barbero. Les propongo un ejercicio de Little Big Data. Cuantificar el origen de las bibliografías citadas de los medios de las mediaciones. Me tomé el trabajo de contar la bibliografía. Las citas están casi empatadas. Jesús Martín Barbero cita 140 referencias europeas, 10 estadounidenses y 149 latinoamericanas. 140 europeas, 149 latinoamericanas. Lo más interesante es que las citas europeas proliferan en la primera parte del libro, cuando cuenta la conformación histórica del sujeto popular, mientras que en la segunda parte del libro prevalecen las contribuciones latinoamericanas. Este desequilibrio bibliográfico no es otra cosa que el viaje de Martín Barbero, un asturiano exiliado del franquismo que se doctoró en Bélgica y terminó recalando en Cali, donde refundó la investigación de la comunicación latinoamericana. Vayan apuntando, otro inmigrante, y también García Canclini lo era. La comunicación alternativa es que nadie tenga la última palabra. Paulo Fabri. Durante años, Paulo Fabri se negó a que lo tradujeran, pero su primer libro fue publicado en castellano gracias a las gestiones de Lucrecia Escudero y Eliseo Verón. También fue Lucrecia quien lo trajo a la UNR. Fabri por entonces se negaba a ser traducido. Solo hablaba en italiano. Si no hubiera sido por el Pato, no el Pato Donald, el Pato Mauro, nunca nos hubiéramos enterado que Scoperta no era escopeta, sino descubrimiento. Estábamos todos sentados al lado del Pato, codiándolo para que nos tradujera a Paulo Fabri. Y así fue como descubrimos a Paulo Fabri, el semiótico que no se parecía a ningún otro. Y fue también ahí, en un debate sobre la comunicación alternativa, donde participaron Sandra Mazzoni, Nicolás Rosa, un servidor, donde Fabri dejó caer esta explosiva frase. La entendimos sin necesidad de traducciones. La frase es brutal, pero cuesta asumirla y mucho más ponerla en práctica. Es una frase que se debe escribir sin signos de puntuación ni agregados. Yo creo que sería una muestra de profunda ignorancia e imbecilidad escribir un tuit que diga la comunicación alternativa es que nadie tenga la última palabra. Fin. Uno lidia con problemas y no con disciplinas, dice Rosana Reguillo, de Guadalajara, México. No resulta fácil investigar esta complejidad mediática entre fronteras e intersticios, como dice José Luis Fernández. Rosana Reguillo fue quien mejor procesó las enseñanzas de Jesús Martín Barbero y García Canclini y las aplicó para comprender lo que pasa en México, que es lo que pasa en toda América Latina. Pensar y actuar desde la trinchera es la especialidad de Rosana Reguillo. Y ahí, en el fragor del activismo académico, Rosana perdió el carnet de identidad científico, pero nunca los valores. Dice Rosana, la cito textualmente, la mirada disciplinar no cabe, desde hace ratos abandoné cualquier pretensión de definirme a mí misma y de definir lo que hago en términos disciplinarios. La verdad que cada vez creo más en el todoterreno. Uno lidia con problemas, no con disciplinas. Esto es súper importante. Entonces, lo que yo veo a nivel de desafíos en este momento es cómo puedes configurar una mirada que no se agote en una perspectiva antropológica, comunicativa, semiótica, sino una perspectiva capaz de sumar. No en un sentido multidisciplinario, eso me parece que es un concepto al que hay que darle una revisitada. Pensar más bien un pensamiento transductivo, transdisciplinario, donde, vuelvo a repetir, lo que tú tienes adelante son desafíos, configuraciones, mapas crudos a los cuales hay que ponerle una cierta intelección, un cierto orden. Creo que, concluye Rosana, hay que perderle el miedo al desplazamiento metodológico, ya que de pronto, sin saber cómo, estás en una determinada configuración, pero estás entendiendo lo que está pasando ahí. Rosana Reguillo nunca se exilió, pero por lo que dice, por lo que escribe, por cómo pone el cuerpo, es casi una extranjera en su tierra.
El signo sirve para mentir, de Don Eco. El problema de las fake news nació cuando un antecesor del Homo sapiens bajó del árbol y dijo la primera mentira. Una especie que sabe mentir, que aprendió a construir hipótesis e inventar mundos posibles, posee una ventaja evolutiva fundamental respecto a otras especies. Mentir sirve para sobrevivir. Por otro lado, conviene recordar que la mentira es la unidad mínima de la ficción. Una especie que dice mentiras no tardará en convertirlas en una saga infinita para contar los conflictos de los Lannister, los Stark y los Targaryen. Volvamos a Eco. Umberto Eco fue el último intelectual renacentista. Al igual que nuestro Alejandro Piscitelli, Eco era un tipo curioso, enciclopédico, una cámara de las maravillas andante que no dejaba libros sin leer. Eco era el hombre que sabía todo. Cuando yo vivía en Italia, tuve ocasión de hablar un par de veces con él. El día que me lo presentaron, me lanzó un chiste. Me dijo, Scolari, otro italiano con apellido argentino. Era Eco en su máxima expresión, la inversión de sentido, la búsqueda del malentendido, del cual nos hablaba Greimas, la torsión del lenguaje. Por cierto, le podía haber hecho el mismo chiste a Scaloni, ¿no? A la cultura de la desesperanza queremos oponerle una pedagogía de la esperanza, dijo y escribió Mercedes Pallavicini. Me tomé el atrevimiento de editar la frase de Mercedes. Originalmente decía, a la cultura de la desesperanza queremos oponerle, siguiendo a Paulo Freire, una pedagogía de la esperanza. Yo creo que queda mejor así, más breve y contundente. Por otro lado, a Paulo Freire ya lo hemos citado demasiado, quizás llegó la hora de citarlo menos y aplicarlo más, ¿no? Mercedes nos confirmó que comunicación puede ser una carrera y nos ayudó a orientarnos en esta selva de malentendidos. Con ellas leímos juntos a Jesús Martín Barbero, aprendimos a perder el objeto para recuperar el proceso. Mercedes además fue quien mejor llevó a la práctica el aforismo de Fabri. En la Cátedra de Teorías de la Comunicación nadie tenía la última palabra. Y por sobre todas las cosas, Mercedes nos enseñó a enseñar. Y viene al caso recordar que además de esa cátedra salimos varios inmigrantes. La profesión docente, escribió Mercedes, nos exige un compromiso ético y político que respalde un trabajo creativo puesto al servicio de proyectos que garanticen el derecho de aprender para todos. Para los que necesitan una segunda oportunidad, el derecho de aprender para los que desean pertenecer a una comunidad educativa y viven lejos, los que merecen ser comprendidos en sus dificultades para aprender, los que necesitan recibir el estímulo necesario para continuar, y podríamos seguir enumerando derechos, concluye Mercedes. Estos derechos que enumeraba Mercedes de hace más de 2 décadas, escribió esto, son los mismos derechos que hoy, más que enumerarse, se están descontando en la Argentina. Me viene a la mente otra frase célebre. Otra frase célebre que dice, Argentina es un país que si te vas 20 días, cuando volvés cambió todo, pero si te vas de viaje 20 años, cuando volvés no cambió nada. Un país que cíclicamente se ve obligado a luchar por los mismos derechos. Aprendí que la literatura es siempre traducción de palabras y de mundos, que las contradicciones existen y que es muy duro vivir lejos de casa. Claro, obligado. Como la literatura, en el fondo también la comunicación es siempre traducción de palabras y de mundos. Clara Obligado es escritora, profesora. Mientras en la Argentina comenzaba la transición al infierno, ella se refugió en España, donde introdujo los talleres literarios en plena transición a la democracia, finales de los 70. No había en España talleres literarios durante el franquismo, los introdujo Clara Obligado. Allí escribió cosas como esta: la pérdida de la patria no puede repararse nunca, pero bien puede convertirse en un gran tema literario. Charly García la tradujo en una canción, Tenemos que ir tan lejos para estar acá. Les voy a contar una anécdota de Clara Obligado. Ella vive en Madrid, en el centro de Madrid, esto lo cuenta en uno de sus libros. Sé que tiene un departamento muy lindo con terraza, y un día una cadena internacional de muebles, IKEA, se lo querían alquilar para grabar un spot publicitario. Y claro, iba a ser una cosa muy breve, pero se ve que se extendió varios días. Entonces,
los responsables de hacer esta filmación en su casa, le dijeron, mira, te pagamos un hotel un par de días. Y Claro Obligado se encuentra en un hotel frente a su casa, se asoma a la ventana del hotel y ve su departamento lleno de gente extraña, le habían corrido los muebles, le habían puesto luces. Y dice, claro, esto es freudiano puro, ¿no? Es mi casa, pero no es mi casa. ¿Qué hace esa gente ahí? ¿Es mi casa o no? Había otros muebles, otra gente, otra iluminación, habían puesto los faroles de luces, ¿no? Y dice Claro Obligado, dice, esa es la sensación que yo tengo cuando viajo a Argentina. Es mi casa, pero está ocupada por otra gente. Cambiaron los muebles. Yo lo suscribo totalmente, esa sensación, cuando uno viene, o sea, más tiempo está afuera uno, cuando vuelve, más muebles te han cambiado y hay más gente extraña por la calle. Es la casa ocupada de Cortázar, si quieren. Yo creo que esa sensación de estar en una casa donde hay otra gente y te han corrido los muebles ya no es privativa de los que vivimos fuera de la Argentina, sino que percibo que cada vez más dentro del país hay gente que tiene esa sensación. Con Claro Obligado pasa algo muy interesante. Sus ensayos se pueden leer como libros sobre la comunicación. No es la primera vez que pasa. Muchos de los grandes aportes teóricos a los estudios de comunicación provienen de gente que viene de las letras. Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Beatriz Sarlo, Jorge Carrión, Héctor Schmuckler, Irene Vallejo, Aníbal Ford, provienen de ahí, de la literatura y de la crítica literaria. A veces solo una persona formada fuera de una disciplina puede hacer aportes realmente creativos, disruptivos, como se dice ahora. Y volvemos una vez más a la traducción. Lean a Claro Obligado. Y ya voy terminando. Esta frase se la escuché al Turco muchas veces y la incluyó en el discurso del acto de colación de grados que hizo en el 87. Para los que no lo conocieron, solo les puedo decir que el Turco era tan peronista que aguantó todo lo que pudo para morir en el hospital Eva Perón. Pertenecía a la última generación de graduados víctima del Plan 77, o sea, el plan de estudios implementado por la dictadura. El Turco siempre decía que había aprendido más de comunicación en la cocina de la universidad que en las aulas. Los que vinimos después aprendimos de comunicación en la cocina, en las aulas, en las peñas, en el patio de calle Córdoba y en las marchas kilométricas contra el Fondo Monetario. En esa época no lo sabíamos, pero hacíamos más de 10.000 pasos por día contra el Fondo Monetario. Estábamos en plena forma. Eran las ventajas de estudiar en democracia. Es interesante remarcar que el Turco no utilizaba el artículo la comunicación. Él no decía la comunicación es una forma de vida, decía comunicación a secas. La comunicación es una disciplina científica, quizás una carrera. En cambio, comunicación sin artículo es otra cosa, es una forma de vida. Que así sea. Buenas noches y gracias por la atención.